Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 291, Hija secuestrada. Las ropas blancas de Charlotte, y el caballo volador, se destacaban en el oscuro cielo nocturno a través de la ventana abierta, y yo los veía encogerse en la distancia con los ojos muy abiertos. En un instante, la ira recorrió mi cuerpo y pude sentir el maná explotando en mis venas. Estaba tan caliente que parecía que me ardía la sangre, pero mi mente estaba calmada con una disposición gélida. ¿Cómo se atreven a tocar a mi linda hermanita? ¿Cómo se atreven? Aplastar al atacante habría sido un movimiento ideal, pero estaba demasiado lejos, y el aplastamiento requería contacto visual para funcionar. Decidida a recuperar a Charlotte de una vez, dejé que mi ira me consumiera. Me senté en mi asiento, agarré el volante con fuerza y prácticamente empecé a inundar a Leslie con mi maná. No los perdonaré. No importa lo que digan, voy a hacer que paguen por esto. Espera, maestra de mi maestra. Lady Rosamine. Te acompañaré. Disculpe. Parpadeé sorprendido cuando Stenluck, la espada mágica, gritó con la voz de Ferdinand, algo a lo que todavía no estaba acostumbrada. Entonces, medio segundo después, algo golpeó el techo de Leslie, sacudiendo mi pandabús unipersonal. Dos manos se extendieron y agarraron las ventanas laterales desde arriba, momento en el que me di cuenta de que Angélica había saltado encima. Mis ojos se abrieron de par en par ante su maniobra completamente inesperada. Angélica. Eso es peligroso. No quiero malgastar maná en mi propia bestia alta, replicó ella. Esto está bien. Apúrate. Muévete, o se escaparán. Instado por la aguda voz de Angélica y la advertencia de Stenluck, pisé el acelerador a fondo por reflejo, lo que hizo que Leslie diera un brinco hacia la ventanilla. Paren. Están siendo imprudentes, las dos, gritó Cornelius mientras corría detrás de nosotras, pero era demasiado tarde. En mi furia, había vertido un torrente de maná en mi pandabús, y ya habíamos saltado al cielo nocturno para perseguir a la bestia alta que se encogía. Leslie atravesó el gélido aire nocturno con Angélica aún aferrada al techo. La brillante luna hacía que nuestros objetivos brillaran con una radiante luz blanca. Devuélvemela. Hermana. Charlotte, aún atrapada en los brazos de su secuestrador, se volvió para ver a mi pandabús. Extendió una mano desesperada hacia mí, con el rostro rígido y los ojos añiles humedecidos por las lágrimas. ¿Cómo te atreves a hacer llorar a mi querida Charlotte? Necesitaba alcanzar su mano. Iba a salvar a mi hermana pequeña como fuera. Con los ojos fijos en el caballo blanco, vertía aún más maná en Leslie. El secuestrador vestido de negro se dio la vuelta. Llevaba la cara cubierta casi por completo, pero sus ojos revelaban una mueca enfermiza, como si se burlara de los gritos de ayuda de Charlotte. Pero al verme, se estremeció de sorpresa. ¿Qué demonios? ¿Ese Grun sin alas, volando? Pero, ¿cómo? Gritó, con el pánico claro en su voz. La sonrisa confiada de hace unos instantes había sido sustituida por la pura conmoción. Parecía que no sabía que mi pandabús podía volar como una bestia alta normal. No estaba seguro de si esto se debía a que solo me había visto usarlo en los pasillos del castillo, o a que había recibido la información de los eruditos del castillo. Pero, en cualquier caso, esto era una señal segura de que no tenía mucho que ver con los sirvientes de la familia archiducal, que pasaban el tiempo en el edificio norte. «Vas a sufrir por esto», grité con rabia, lanzando a Leslie hacia adelante. El hombre trató de acelerar al máximo su bestia alta para escapar de mí, así que yo también aceleré. Cada vez estaba más cerca. «Hermana. Ayúdame».
El hombre miró hacia atrás para comprobar dónde estaba yo, con los ojos ahora invadidos por el miedo. Giró la cabeza una y otra vez, mirando entre Charlotte y yo mientras yo acortaba rápidamente la distancia. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, chasqueó la lengua. Tras ajustar rápidamente su agarre sobre Charlotte, la lanzó hacia un lado y al aire, antes de girar ligeramente y salir disparado en dirección contraria. Los ojos añiles de Charlotte se abrieron de par en par, y su ropa blanca se agitó mientras volaba por el aire. Me había pasado tantas veces que sabía exactamente lo que estaba sintiendo, la inusual sensación de ingravidez y el miedo repentinamente abrumador. Inmediatamente giré el volante de Leslie, apuntando directamente hacia ella. Charlotte. Rescatarla era mi prioridad. El hombre vestido de negro se escaparía, pero eso no importaba. Capturarlo era un trabajo para los caballeros. Me lancé a toda velocidad hacia mi hermana pequeña, solo para que Stenluck gritara una advertencia. No, maestra de mi maestra. Te estrellarás contra ella. ¡Buh! Me apresuré a pisar el freno al darme cuenta de que Stenluck tenía razón. El pelaje de Leslie se disparó cuando se detuvo bruscamente, y todo el pandabú se tambaleó hacia adelante por la repentina detención. Un instante después, Angélica saltó del techo. ¿Qué? ¿Angélica? No te preocupes. Estoy usando la mejora física ahora mismo. Retorció su cuerpo, abordando a Charlotte en el aire y abrazándola con fuerza. Charlotte rodeó inmediatamente la espalda de su salvadora con sus brazos, aferrándose desesperadamente a ella. Objetivo asegurado, gritó Angélica. El alivio de no haber estrellado mi bestia alta contra Charlotte, la alegría de que mi hermana pequeña hubiera sido rescatada sana y salva, y mi gratitud por los movimientos expertos de Angélica, se agitaron dentro de mi corazón como un torbellino. Angélica. Ha sido increíble. Grité, agitando mis dos manos en señal de gratitud. Pero ante mis ojos, los dos continuaron con el mismo ímpetu, alejándose de mí y dirigiéndose a los árboles de abajo. ¿Cuál es el plan, maestra? Preguntó Stenluck a Angélica. Tal como estamos ahora, caeremos al suelo con la joven. No lo sé, respondió ella. Y ahí se fue mi alegría. La sangre se drenó de mi cara en un instante. ¿No has planeado nada, Angélica? Grité. En absoluto, fue su animada respuesta mientras seguía cayendo en picado. Parecía que su único pensamiento había sido asegurar la persona de Charlotte. Yo. Que alguien me ayude. Me asomé a la ventana para ver hasta dónde habían caído, dispuesta a lanzarme en Leslie para intentar agarrarlas. Pero antes de que pudiera hacerlo, una bestia alta parecida a un lobo pasó a toda velocidad por debajo de mí. Lo conseguiré, gritó Cornelius mientras pasaba disparado, tras alcanzarnos con su bestia alta. Cargó directamente hacia la rápida caída de Angélica y Charlotte. Cornelius. Puedes hacerlo. Observé con las palmas de las manos sudorosas cómo las alcanzaba a la máxima velocidad. Voló junto a ellas, agarró a Angélica por la capa y la subió a ella y a Charlotte a su bestia alta. Tras detener su caída, se aseguró de que ambas estuvieran bien sentadas detrás de él. Ah. Cornelius. Eres tan genial. Detenerse bruscamente en medio de un descenso tan rápido habría sido peligroso, así que Cornelius siguió avanzando hacia el suelo mientras cambiaba gradualmente su bestia alta. Luego hizo un gran bucle antes de volver a elevarse y dirigirse hacia mí. Su vuelo parecía haberse estabilizado, lo que significaba que todos estaban finalmente a salvo. Sí. Sí. Increíble. Aplaudí con alegría, cuando Leslie volvió a dar un bandazo hacia adelante. No estaba tocando el volante, ni había pisado el acelerador, pero sin embargo empezó a inclinarse hacia atrás. ¿Qué? Me senté de nuevo en mi asiento, sin tener idea de lo que estaba pasando. Era como si mi pandabús fuera arrastrado por algo. Parpadeé confundida y agarré el volante, pisando el acelerador en un intento de que Leslie volviera a la normalidad. ¿Qué? Hola. ¿Qué está pasando? Sus pies empezaron a moverse, pero luego volvieron a detenerse abruptamente como si algo los hubiera envuelto.
Estábamos siendo arrastrados hacia abajo y lejos en contra de nuestra voluntad. Espera, ¿qué? Estamos bajando. ¡Ey! Rosamund, gritó Cornelio sorprendido al ver que mi pandabús empezaba a caer en picado hacia el bosque que rodeaba el castillo. Charlotte y Angélica gritaban detrás de él. Yo también grité, agarrando desesperadamente el volante. Pero justo antes de llegar al bosque, la luna iluminó una fina red de luz que cubría mi bestia alta. La piel se me puso de gallina en cuanto me di cuenta de que no era mi pandabús el que se estaba rompiendo, un actor malicioso me había capturado. Mirando a mi alrededor con pánico, vi a alguien entre las sombras de los árboles que tiraba de la red de maná. Era uno de los aliados del secuestrador. No pude distinguirlo bien, pero sus manos oscuras eran visibles gracias a la red iluminada. Tengo que escapar, pensé. Pero en ese momento, la red se tensó con más fuerza que antes, tirando tanto de Leslie como de mí hacia abajo con fuerza. Chocamos contra un montón de árboles antes de estrellarnos finalmente contra el suelo con un gran estruendo. ¡Oh! El impacto fue más débil de lo que creía, pero salí despedida por los aires y me lanzaron por todo el interior de mi pandabús. Realmente debería haberme abrochado el cinturón de seguridad, y estaba empezando a darme cuenta de lo mucho que necesitaría invertir en una bolsa de aire. Pero esos pensamientos solo me distrajeron del dolor durante un breve momento. Me levanté para colocarme dentro de Leslie, que había caído de lado, lo que naturalmente significaba que mi mitad superior sobresalía por la ventanilla. En el momento en que me puse de pie, unas bandas de luz salieron disparadas y me envolvieron. Pude rastrearlas hasta otro hombre vestido de negro, con un estapé. Los pensamientos de la casa de Storm y de Ferdinand envolviéndome con esas bandas pasaron por mi mente, y en un instante, mi asaltante me tiró hacia él como un pez atrapado. Tiró con tanta violencia que prácticamente volé por el aire. Pude ver que Leslie volvía a ser una piedra fey por el rabillo del ojo, ya sea porque mi foco y mi conexión de maná con él se habían roto, o porque estas bandas estaban hechas con el maná de otra persona. El hombre no me atrapó como lo habría hecho Ferdinand, sino que se limitó a dejarme caer contra el suelo. Reboté y me deslicé por el suelo. Por fin te he atrapado. Que una aprendiz de doncella de santuario sea adoptada por el archiduque avergüenza a todo nuestro ducado. Pero conozco a alguien que estará encantada de tenerte en su poder. El hombre vestido de negro me miró, con sus despiadados ojos grises entrecerrados. Aunque eran la única parte de su rostro que podía ver, me bastaron para comprender que me veía como un objeto, sin importarle lo más mínimo lo que yo pensara o sintiera. Su mirada era la de un noble que mira a un plebeyo. Estaba acostumbrada a esa mirada, aunque había pasado un año entero desde la última vez que la vi. Por mi mente pasaron pensamientos de todos los nobles peligrosos que habían encontrado. Besewans, Siki Cosa, el conde Bin de Wald. No tenía ningún buen recuerdo con gente que llevara esa expresión. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras vertía maná frenéticamente en mi anillo. Oh, diosa del viento Chutzaria, protege. Ah. Pero en el momento en que empecé a cantar, el hombre me pisó el estómago. Me contoneé, tratando de escapar de la agonizante presión, pero él solo se inclinó hacia adelante y puso más peso sobre mí. Ah, sí, recuerdo que la santa de Ehrenfest podía usar bendiciones, dijo con una mueca antes de sacar una botella de poción y abrirla. No podía imaginar que su contenido fuera menos que terrible. ¿Qué tal si te bebes esto? Luché desesperadamente, pero con su pie aún presionando mi abdomen, estaba tan indefensa como una ratona atrapada bajo la pata de un gato. Me agarró la mandíbula y me metió la poción en la boca, con un líquido amargo que me abrumaba los sentidos. Intenté bloquearlo con la lengua y toserlo, pero el hombre se dio cuenta de mi lucha y me pellizcó la nariz. Cuando me quedé sin oxígeno y empecé a jadear, finalmente bajó por mi garganta, entrando directamente en mis pulmones. Cállate, dijo secamente el hombre, sujetando mi boca mientras empezaba a ahogarme y mirando a mi alrededor con cautela. Empecé a perder toda la sensibilidad en todos los lugares que había tocado la poción. No podía mover los labios ni la lengua, la sensación era similar a la del adormecimiento antes de un procedimiento dental. Me estremecí de miedo,
intentando desesperadamente mover los brazos y las piernas. Rosemain. Rosemain. Cornelius había descendido al bosque y me buscaba, pero sus gritos resonaban a cierta distancia. Quería gritar, pero había perdido la capacidad de mover la boca o de hablar. Seguro que era por el efecto de la poción. El único ruido que podía hacer era una débil exhalación, y la sangre se me heló de espanto al darme cuenta de que no podía gritar pidiendo ayuda ni rezar por un escudo de viento. Además, mis miembros se volvían cada vez más pesados, hasta el punto de que ya no podía moverlos correctamente. Parece que la poción está funcionando. El hombre sonrió y retiró las bandas de luz, pero mi cuerpo estaba ya tan entumecido que no podía moverme. Intenté al menos aplastarlo, dado que podía ver su rostro, pero mi terror debía estar superando mi ira, ya que me costaba mover mi maná. Tengo miedo. El hombre vestido de negro me llevó hasta dos hombres que esperaban junto a dos caballos, les indicó que me transportaran hasta un carruaje y luego desapareció entre las sombras de los árboles. Los dos hombres iban vestidos de alguna manera como sirvientes, y como no iban vestidos de negro, los miré de arriba a abajo en un intento de memorizar lo más posible su apariencia. Pero pronto me metieron en una bolsa como si fuera un equipaje, bloqueando mi visión con una capa de tela. Tanto miedo. Pude sentir que alguien me levantaba y luego me ataba en su sitio. Deben haberme colocado sobre uno de los caballos y, un instante después, este comenzó a galopar. Mi cuerpo se agitó, y cada rebote me hizo caer con fuerza sobre el estómago. Pero debido a la poción adormecedora, los impactos no me dolieron en absoluto, solo se sintieron un poco raros. El hecho de que mis sentidos estuvieran tan alterados solo me hizo sentir más miedo. Tengo tanto miedo. Rosemain. Oí a Cornelius corriendo hacia aquí, probablemente habiendo oído el galope de los caballos, pero no era fácil usar una bestia alta con alas en un lugar con tantos árboles. Podía oír sus gritos de pánico cada vez más lejanos. ¡Ayúdenme! Cornelius, Angélica, Damuel, Brigitte, Ferdinand, padre, Sylvester, papá, Lutz. Sus rostros pasaron por mi mente, y grité en voz baja. ¡Que alguien me ayude! Capítulo 292. Rescate. El caballo al que estaba atado galopaba a una velocidad increíble y podía sentir el duro impacto de cada sacudida. La bolsa de tela me envolvía y seguía sin poder ver nada, así que lo único que sabía era que me estaban llevando a algún sitio. Ya no puedo mover los párpados. Ya ni siquiera podía parpadear, mis ojos solo se abrían y cerraban por la fuerza de cada rebote, y un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que no podía mover ni una sola parte de mi cuerpo. La idea de que podría perder todos mis sentidos y morir aquí empezó a parecer más probable a medida que pasaba el tiempo, y era todo lo que podía hacer para sacarla de mi mente. No, no, no. Ese hombre vestido de negro dijo que me llevara a un carruaje, y que alguien estaría feliz de tenerme. No me habría hecho beber una poción que me mataría. ¿Verdad? Era un poco extraño analizar las palabras de un enemigo, pero con la sensación de que estaba a punto de morir cada vez más fuerte, me agarraba a cualquier paja que pudiera. No planeaban matarme, simplemente me habían incapacitado para que no pudiera resistirme. Los ojos del hombre habían sido fríos y carentes de simpatía humana, pero no había rastros de intención asesina. Si me hubiera querido muerta, lo más fácil habría sido matarme allí mismo. Me decía a mí misma que todo iría bien, pero justo cuando empezaba a calmarme, me golpeó una terrible idea. ¿Y qué si la dosis era segura para la mayoría de la gente, pero no para mí? Eso parecía muy posible, pero traté desesperadamente de alejar ese pensamiento. Todavía estábamos dentro de los terrenos del castillo, mientras Wilfrid y sus sirvientes informaran del ataque. Seguramente los refuerzos no tardarían en llegar. Irían al edificio del norte donde se produjo el ataque, se pondrían al día y luego vendrían directamente aquí. Me entró un sudor frío al preguntarme qué harían los refuerzos. ¿Llegarían hasta mí? ¿Se darían cuenta de que el caballo corría entre los oscuros árboles y la maleza? ¿Llegarían antes de que la poción me hiciera dejar de respirar? Tal vez Ferdinand pueda ayudar. Un científico loco como él, que lo sabía todo sobre pociones, seguramente podría hacer algo con el veneno.
Solo tenía que poner mi fe en su extremo talento. ¡Sálvame, Ferdinand! Entonces, de la nada, oí una enorme explosión. El caballo, que hace unos instantes corría en línea recta, relinchó y se encabritó. Yo solo me elevé un poco en el aire, ya que estaba atado a su lomo como si fuera un equipaje, pero el hombre que montaba a mi lado soltó un grito que le hizo parecer igual de aterrado. Esto debió de asustar aún más al caballo, que de repente aceleró hasta alcanzar un ritmo endiablado. Es de suponer que el otro caballo que había estado cabalgando a nuestro lado también había perdido la cabeza, ya que pude oírlo correr en otra dirección. ¡Cálmate! ¡Alto! El caballo, asustado, no hizo más que empeorar el rebote, y pude oír al hombre gritar para que se detuviera. Mi visión seguía bloqueada por el muro de tela, pero el bosque nocturno que antes había estado envuelto en un silencio solo roto por el ruido de los cascos, ahora rebosaba de vida. Podía oír a los pájaros y a los animales cercanos soltando ruidos de sorpresa mientras huían. ¿Eres tú el tonto que ha secuestrado a mi única nieta? Y entonces llegó una voz tan fuerte que mi cuerpo empezó a temblar. Era perfectamente audible incluso con la bolsa de tela sobre mi cabeza, y mi corazón se apretó a pesar de que todos mis sentidos estaban trastornados por el veneno. Las palabras y la ferocidad con que fueron pronunciadas me indicaron exactamente quién venía a rescatarme. ¿Abuelo? El grito de Bonifatius estaba lleno de ira. Sonó aún más fuerte que la explosión, hasta el punto de que el caballo volvió a patear las patas antes de detenerse por completo. ¿Qué? ¿El caballo dejó de correr? De repente, pude sentir que empezaba a inclinarse hacia un lado, y fue entonces cuando empecé a sentir más pánico que nunca. Dado que estaba atado sobre él, existía la posibilidad de que me aplastara dependiendo de la dirección en que cayera. Espera. Espera. Dejé escapar un grito silencioso, pero las cuerdas que me ataban al caballo se cortaron de repente, y sentí que alguien me levantaba rápidamente. «Rosemain, ¿estás ahí?», dijo la inconfundible voz de Bonifatius mientras levantaba en el aire la bolsa en la que me encontraba, agitándola toscamente para investigar. Pero el veneno me había adormecido hasta el silencio, y no podía responder ni quejarme. «Abuelo, estoy al revés. No siento nada, pero la sangre se me va a subir a la cabeza». «Para. No me sacudas». Por más que la sacuda, no responde. «No me digas que está muerta». «Rosemain, te voy a sacar de ahí ahora mismo», gritó, y por un breve momento, dejó de sacudirme para sostenerme de lado. Pero mi alivio no duró mucho. Agarró el borde del saco y volvió a levantarme en el aire. Me di cuenta de que estaba a punto de balancearlo para sacarme, así que empecé a gritar en silencio en un intento desesperado por detenerlo. Si el abuelo se balanceaba con toda su fuerza, mi pequeño cuerpo saldría volando sin duda alguna. «Espera, espera, detente. Que alguien lo detenga, por favor. Voy a morir». Mis gritos, por supuesto, no llegaron a nadie, y Bonifatius balanceó la bolsa en un intento de liberarme lo antes posible. Fui lanzado al instante, volando en el aire exactamente como se esperaba mientras giraba tan rápido como un taladro de alta velocidad. «¡Ya! ¿Rosemain está volando?». Escuché a Bonifatius soltar un grito de pánico, pero luego alguien más me atrapó con un gruñido. «Bonifatius, ¿no te dijo Karstedt que te alejaras de Rosemain para no matarla accidentalmente?». «Por Dios. Entiendo tu preocupación, pero hacer eso habría sido fatal incluso para una persona sana». «¿Estás bien, Rosemain?». «Ferdinand. Te debo la vida». Me tocó la mejilla para comprobar si estaba consciente, pero teniendo en cuenta lo que Bonifatius acababa de hacer, incluso eso me pareció sumamente amable y gentil. No tenía más que gratitud por el hecho de que Karstedt hubiera mantenido a Bonifatius alejado de mí hasta ahora. «No está muerta, ¿verdad?», preguntó Bonifatius, sonando un poco abatido después de su reprimenda. «Difícilmente puedo decir que está bien dado que no responde en absoluto, pero tiene pulso», respondió Ferdinand, haciéndome un chequeo enérgico. Me midió la temperatura y el pulso, y luego se inclinó hacia adelante, acercando tanto su cara a la mía que pude sentir su aliento. «Huelo una poción. Esto no es bueno».
Oí un crujido y luego me metieron en la boca algo parecido a un trozo de papel. Hubo una pausa antes de que Ferdinand volviera a murmurar, esta vez con la voz teñida de ira. Pensar que usarían eso de entre todas las cosas. ¿Qué pasa, Ferdinand? Rosemain morirá si no le damos un antídoto lo antes posible. ¿Qué? Tanto Bonifatius como yo gritamos al mismo tiempo, aunque mi voz no llegó a salir de mi garganta. Había considerado la posibilidad de que muriera así, pero con Ferdinand diciéndolo ahora también, ya no había ninguna duda en mi mente. Oí un tintineo de metales, seguido de un fuerte olor. Rápidamente llegué a la conclusión de que Ferdinand había abierto una de las pociones que colgaban de su cinturón, momento en el que me abrió bruscamente la mandíbula y me metió un paño empapado de líquido en la boca. Estaba envuelto en su dedo índice, y lo frotó contra mis dientes y encías como si me estuviera cepillando los dientes. Ferdinand retiró entonces su dedo, dejando el paño pegado a mi boca. Eso era una poción para amortiguar los efectos del veneno, pero no servirá de mucho más que para ganar tiempo. Debo apresurarme a mi taller y conseguir el antídoto de inmediato. La llevaré de vuelta al templo ahora para comenzar el proceso. ¿Qué? ¿El templo? Ese no es lugar para curar a Rosemain. El templo no era un lugar que los nobles visitaran por elección, así que era comprensible que Bonifatius no aprobara llevarme allí para recuperarme. Pero yo confiaba mucho más en mis asistentes en el templo que en los del castillo, y nada me habría hecho sentir más segura que estar junto al taller de Ferdinand y la jurebe que habíamos hecho. Comprendo mejor que nadie la mala salud de Rosemain y su tolerancia a las pociones. Estar en el templo también hará más difícil que otros nobles se acerquen a ella y nos interrumpan. Incluso esta conversación es una pérdida de tiempo, así que si me disculpas. Ferdinand envolvió mi cuerpo en una tela, pero a diferencia de los nobles que me habían metido en una bolsa como si fuera un objeto, me ajustó la cabeza y dejó espacio para mi cara para que pudiera respirar. Me trataba como a una persona, y una vez que estaba bien envuelta, me levantó. Ferdinand, espera. Yo la cuidaré en mi finca. Soy el único que puede salvar a Rosemain ahora mismo. No interfieras. Rugió Ferdinand, abandonando por completo su acto de cortesía y apretando más sus brazos en torno a mí. La cruda ira en su voz me hizo sentir un escalofrío, seguro que moriría si empezaban a discutir aquí. Abuelo, por favor, deja a Rosemain a Lord Ferdinand, llegó otra voz. Lord Ferdinand, tome esto. Es la piedra fey de Rosemain. Era Cornelius, y parecía que había recogido mi piedra fey de bestia alta. Le oí ponerla de nuevo en la jaula de mi cadera. Quería darle las gracias, pero mi boca no se movía. Rosemain, siento no haber podido protegerte. Murmuró Cornelius mientras me acariciaba la mejilla. El hecho de que hubiera salvado a Charlotte y a Angélica era suficiente para mí, pero podía oír la dolorosa frustración en su voz. Me dolía no poder decirle que estaba bien. Cornelius, si estás realmente arrepentido, captura a los que dañaron a Rosemain. Estamos tratando con nobles, y el gusano que Bonifatius aplastó no era más que un simple sirviente, dijo Ferdinand, con una voz helada que transmitía lo furioso que estaba realmente. Me sorprendió oírle tan enfadado, pero Cornelius se limitó a inhalar profundamente al recibir un trabajo que debía hacer. Abuelo, he oído 2 caballos. ¿Hay alguien más en algún lugar del bosque? Bonifatius, te pido que captures vivo al criminal que le hizo esto a Rosemain, para que podamos obtener información de él, continuó Ferdinand. Ten cuidado de no destrozarle la cabeza como hiciste con ese otro hombre. No podemos investigar sus recuerdos cuando ya no tienen cerebro. En ese momento, agradecí sinceramente no poder abrir los ojos. Ciertamente no quería ver a un hombre cuyo cráneo había sido aplastado en pedazos por Bonifatius. Muy bien. Te confío a mi nieta. Cornelius. Sígueme. Sí, abuelo. Con eso, Bonifatius salió corriendo para capturar al criminal. Cornelius se apresuró a seguirlo, habiendo sido advertido por Ferdinand de que su trabajo como nieto era contener el desenfreno de su abuelo. Rosemain, te salvaré pase lo que pase, susurró Ferdinand. Así que, por favor, lucha contra el veneno todo el tiempo que puedas. Me balanceé un poco,
probablemente debido a que Ferdinand ajustó su agarre sobre mí, y entonces oí el batir de alas mientras convocaba a su bestia alta. Me di cuenta de que se dirigía al templo a una velocidad aterradora, a juzgar por la forma en que la tela se agitaba en mi boca. No me cabía duda de que se movía mucho más rápido de lo que cualquier otra persona del ducado podía esperar seguir, y pronto nos detuvimos. Unos pasos agudos resonaron cuando Ferdinand comenzó a caminar, y el aroma que llenaba el aire me aseguró que realmente habíamos llegado al templo. Ya había pasado la séptima campana, así que todo estaba en silencio aparte, el único ruido eran los continuos pasos de Ferdinand. No podía sentir la presencia de nadie más. Abran, llegó la voz de Ferdinand, seguida de alguien que jadeaba y abría apresuradamente una puerta. Luego le oí decir Fran, por lo que pude adivinar que habíamos llegado a los aposentos del sumo obispo. ¿Sumo obispa? ¿Qué? ¿Qué le pasó a Lady Rosemaine? Evidentemente, Fran se había quedado hasta tarde por trabajo o algo por el estilo, y soltó un grito de sorpresa al verme. Ferdinand dio una breve explicación de las circunstancias mientras me entregaba a él. La han envenenado. Voy a buscar el antídoto. Cámbiale la ropa por algo blanco mientras yo consigo la poción en mi taller. No le quites el paño de la boca, está empapado con una poción que retrasa la propagación del veneno. Entendido. Sin dejar de cargarme, Fran utilizó su mano libre para hacer sonar la campana para llamar a los asistentes. Oí varios pasos mientras se reunían rápidamente a nuestro alrededor. Nicola, Mónica, por favor, que Lady Rosemaine se ponga ropa blanca de inmediato. Sam, Fritz, Gil, ajusten la luz y la temperatura de la habitación. Entendido. Era imposible que solo Mónica y Nicola me cambiaran de ropa cuando estaba completamente flácida, así que Fran me sostuvo mientras me desabrochaban los botones de la espalda y me quitaban el palillo del pelo. Manténgase fuerte, Lady Rosemaine. Fran, ¿está bien? Estaba claro por sus voces que Nicola y Mónica estaban bastante preocupadas por mi total falta de movimiento. El sumo sacerdote está aquí, respondió Fran con voz dura. Podía sentir que sus manos temblaban ligeramente mientras me sostenía. Voy a entrar, anunció Ferdinand, entrando antes de que mis asistentes pudieran siquiera responder. Entonces le oí poner algo sobre una mesa. A pesar de mi supuesta falta de conciencia, era impensable que Ferdinand entrara en una habitación mientras su residente estaba en pleno cambio. Eso demostraba el peligro que corría mi vida, y notaba que los latidos de mi corazón se aceleraban por el miedo. Déjala con esa ropa interior. Simplemente envuélvela en una manta para que se caliente. No tenemos tiempo que perder, y a pesar de todo, utilizará la jurebe después de aplicar el antídoto, dijo Ferdinand, y un momento después, pude sentir como una manta me envolvía. Dámela, Fran. Enseguida me entregaron a Ferdinand, que parecía estar sentado en una silla. Me quitó el paño de la boca y clavó en su lugar un palo delgado. Parecía ser una jeringa de algún tipo, y mientras una poción era goteada en mi boca poco a poco, no podía saborear nada en absoluto. ¿Es que la poción no tiene sabor, o es que yo también he perdido el sentido del gusto? Ferdinand me tomó el pulso una vez que terminó de administrarme el antídoto y dejó escapar un ligero suspiro. Creo que he llegado a tiempo. Fran, sigue manteniéndola en esta posición hasta que el antídoto empiece a hacer efecto. Ten cuidado con la posición de su lengua, ya que puede impedirle respirar. Entendido. Fran me tomó una vez más, sosteniéndome mientras observaba cuidadosamente la posición de mi cabeza y mi cuerpo. Iré a preparar el jurebe, anunció Ferdinand. Oí sus pasos alejándose de nosotros, y luego percibí que varias personas se acercaban mientras yo permanecía desplomada contra Fran. Fran, ¿se pondrá bien Lady Rosemaine? Por supuesto que sí. El sumo sacerdote dijo que pudo actuar a tiempo, respondió Fran, con la voz suave por el alivio que le producía su absoluta fe en Ferdinand. Y como todos tenían la misma fe en Fran, la desesperación en el aire comenzó a desvanecerse lentamente. Le leeré un libro, dijo Gil a continuación, así que por favor mejore pronto, Lady Rosemaine. Un calor fluyó por mi corazón cuando empezó a leer en voz alta, y mientras seguía escuchando, la poción de Ferdinand empezó a hacer efecto. Ahora podía mover un poco los labios. Ah.
Lady Rosemaine está sonriendo. Parece que puede oírte, Gil, dijo Nicola con alegría, motivando que leyera más fuerte. Oí algunos suspiros de alivio, y luego los sonidos de Nicola y Mónica limpiando mi ropa y mi palillo de pelo. Cuando Gil terminó el primer libro ilustrado, ya podía mover la boca y tensar un poco los párpados. Entonces, tras varios intentos, por fin abrí los ojos. Lady Rosemaine. Los rostros de mis asistentes se iluminaron con sonrisas al reunirse frente a mí. Todavía apenas podía mover los labios, pero intenté hablar de todos modos. Perdón, por preocuparlos. Por favor, no te fuerces. La poción debería estar terminada pronto. Me sentía feliz de estar rodeada de asistentes que se preocupaban tanto por mí, y ya no en ese peligroso bosque sola con el noble de ojos fríos. La sensación volvía poco a poco a más lugares. Creo que ahora puedo hablar un poco. Si todavía no puedes moverte, por favor espera un poco. De acuerdo. Respondí, todavía encorvada contra Fran. No me arriesgué a asentir, ya que no estaba segura de poder volver a levantar la cabeza por mí misma. Entonces, Fran. Estoy a punto de usar mi poción Jurebe, ¿verdad? Me imagino que sí, dado que el sumo sacerdote dijo que lo harías. Ferdinand había mencionado que el uso del Jurebe me haría perder la conciencia por un tiempo, así que probablemente sería mejor que diera las instrucciones que pudiera antes de usarla. En ese caso, por favor, entrega la carta que he preparado para Lutz. Además, pídele a Ferdinand que devuelva mi personal en el castillo al templo. En cuanto a los asuntos del templo, continúen como lo harían si simplemente me quedara en el castillo durante mucho tiempo. Todos son muy hábiles, así que imagino que las cosas seguirán funcionando sin problemas incluso mientras yo esté usando el Jurebe, pero por favor, háganlo lo mejor posible. Puedes contar con nosotros. Di todas las indicaciones que pude recordar, y luego decidí confiarles el resto. Fran, me gustaría ir a la habitación oculta. ¿Serías tan amable de llevarme hasta allí? Deberías poder entrar si estás conmigo. Me levantó y extendí una mano temblorosa para tocar la piedra fey de la puerta. Podía sentir mi maná fluyendo poco a poco, pero las cosas estaban lejos de ser normales. Parecía que a pesar de que el antídoto devolvía el movimiento a mis miembros, el maná dentro de mi cuerpo seguía sin moverse apenas. Apenas era una experta en la materia, pero eso no me parecía nada bueno. Sumo sacerdote, Lady Rosemaine ha despertado. De alguna manera logré abrir la puerta, y dentro encontré a Ferdinand vertiendo la Jurebe en la caja de marfil, que bien podría haber sido una bañera o un ataúd. Ferdinand, puedo moverme de nuevo, pero mi maná se siente como atascado, dije. Es como si se hubiera endurecido. Bébete esta Jurebe de una vez, respondió, y su expresión se ensombreció en un instante. Vertió un poco de Jurebe en una taza y se la dio a Fran. Alcé el Jurebe a mis labios, apenas capaz de mover las manos, y luego la bebí lentamente con el apoyo de Fran. El hecho de que tuviera un sabor un poco dulce me indicó que mis sentidos se estaban volviendo. Durante todo el tiempo que estuve bebiendo de la taza, Ferdinand siguió vertiendo el Jurebe de una jarra en la bañera. La jarra en sí no era tan grande, pero la Jurebe fluía de ella sin parar. Y a pesar de que ni siquiera tocaba el caldero, parecía que el Jurebe que contenía se estaba vaciando lentamente. Es casi como si la jarra y el caldero estuvieran conectados. No casi, lo están. Ahora, eso debería ser suficiente, dijo Ferdinand, dejando a un lado la jarra. Luego me levantó y me colocó en la bañera de marfil llena de Jurebe. En su interior había un círculo mágico y, en cuanto me senté, las líneas de maná de mi cuerpo afloraron y se enrojecieron. El círculo mágico parece funcionar correctamente. Tu maná, sin embargo, está. Ferdinand se interrumpió, murmurando para sí mismo y comprobando el flujo de maná en mis brazos y mi cuello. Mis párpados empezaron a caer mientras él me miraba. Me siento algo cansada, Ferdinand. Sí, eso se debe a la poción. Puedes permitirte quedarte dormida donde estás. Descansa bien, Rosemaine. Buenas noches, Ferdinand. Te confío el descanso. En efecto.
Eliminaré a todos aquellos que amenacen con perturbar tu sueño. No tienes nada que temer, dijo Ferdinand, cubriendo mis ojos con su gran mano. Mi visión se oscureció, y sentí que mi conciencia se alejaba a medida que la jurebe se filtraba gradualmente en mí. Todo mi cuerpo flotaba en el líquido oscilante, y la sensación era tan nostálgica, tan reconfortante. Capítulo 293, y así, el futuro. Me encontraba en un mundo suave y mullido de color rosa. Pero a pesar de que el suelo era tan suave, cuando intentaba ir a cualquier sitio, me encontraba con montones de piedras de gran tamaño. Todos los caminos estaban bloqueados por mucho que yo quisiera bajar por ellos. ¿Qué debería hacer al respecto? Mientras me sumía en mis pensamientos, una regadera de marfil apareció de repente en mi mano. Cuando la incliné, empezó a salir un poco de líquido. Una mirada más atenta reveló que el líquido de la regadera estaba haciendo que las rocas gigantes se rompieran un poco. Empecé a agitar la regadera y a disolver las rocas duras como si fueran de azúcar. Los lugares realmente duros no querían ceder en absoluto, pero cuando concentré el agua en ellos, empezaron a disolverse de todos modos. Pateé algunas de ellas experimentalmente, y se hicieron pedazos. Muy bien. Ya puedo pasar. Había algunas partes que no se disolvían del todo, pero, bueno, mi única preocupación era bajar por el camino. Pasé al siguiente montón de piedras, y luego al siguiente, rompiéndolas todas una tras otra. La regadera se secaba de vez en cuando, pero luego se reponía al poco tiempo. Me concentré en disolver las rocas y seguí vertiendo el líquido por todas partes. He hecho tanto con una sola regadera. Que alguien me elogie. Creo que me lo merezco. Con una inmensa sensación de satisfacción llenando mi pecho, abrí lentamente los ojos. Vi la silueta de alguien dentro de mi vacilante visión, y un instante después, dos grandes manos se lanzaron hacia mí. Me levantaron la cabeza y me obligaron a sentarme. Euk. Ga. El aire entró en mi boca y en mi nariz en el momento en que me levantaron, y empecé a parpadear confundida cuando el inesperado acontecimiento me hizo sufrir un ataque de tos. Me voy a ahogar en aire. Mientras agitaba desesperadamente la boca, recibí un fuerte golpe en la espalda. Un poco de líquido que había estado en lo más profundo de mis pulmones salió volando de mi boca, facilitando al instante la respiración, pero mi espalda seguía cosquilleando. Miré a la persona que me había golpeado con ojos llorosos. Eso duele, Ferdinand. Resultó que la silueta pertenecía a Ferdinand. Estábamos en mi habitación oculta, y yo estaba sentada dentro de la bañera de marfil llena de jurebe. Ferdinand había fruncido el ceño con fuerza, y todo parecía igual que antes de que me durmiera. Veo que por fin te has despertado. No puedo creer que hayas dormido tanto tiempo, dijo Ferdinand mientras me tocaba la mejilla, me medía el pulso y hacía algunas otras comprobaciones. Una vez que terminó, dejó escapar un lento suspiro. Parece que estás bien. Parpadeé varias veces e intenté mover los dedos. No conseguí que se movieran bien. ¿Estoy realmente sana ahora? Pregunté. Podía volver a mover mi maná correctamente, lo que no había ocurrido antes de dormir, pero no parecía que estuviera más sana. Quizá mis músculos se habían atrofiado mientras dormía. Mientras seguía moviendo las manos en la jurebe, Ferdinand hizo una mueca de incomodidad. Rosemain. Tengo que hacer un anuncio muy desafortunado. ¿De qué se trata? Tu maná no se ha disuelto del todo. Sentí como si el tiempo se hubiera congelado de repente. Pensé en el año que había pasado luchando para reunir los ingredientes, y en todas las dificultades que entrañaba el jurebe, y luego miré a Ferdinand con total incredulidad. ¿Qué? Un momento. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha disuelto? ¿Es por esas pocas veces con la regadera? ¿Ha sido tan mala idea aflojar? No he aflojado en absoluto, dijo Ferdinand con el ceño fruncido. Me apresuré a tratar de sacudir la cabeza, pero la sensación no había regresado aún, así que solo se desplomó hacia adelante. Si no hubiera alargado la mano y sostenido mi frente, me habría hundido de nuevo en la jurebe. No me refiero a ti, Ferdinand. Me refiero a lo que hice en mi sueño, le expliqué. Tengo la cabeza borrosa.
Ferdinand se apretó un dedo contra la sien y dejó escapar un suspiro muy pesado. Me das dolores de cabeza tanto si estás dormida como despierta, murmuró con una mirada, haciéndome vacilar. De acuerdo, la charla sobre el sueño puede esperar por ahora. ¿Por qué no se ha disuelto aún mi maná? Ferdinand siguió dándose golpecitos en la sien mientras explicaba lo sucedido. En pocas palabras, tu maná ya se había endurecido demasiado. El jurebe fue necesario para disolver el maná endurecido por el veneno que consumiste también, y no fue suficiente para disolver todo tu maná ya endurecido además. Digamos que tu maná endurecido inicialmente era de 10 unidades. Hice un jurebe de calidad suficiente para disolver 15, por si acaso. Pero justo antes de que llegara el momento de usarla, tu maná se endureció hasta un estado de 20 unidades. Como la jurebe solo era capaz de disolver 15, tenemos nuestra situación actual. ¿Así que al menos estoy más sana que antes? Pregunté, mirando las líneas de maná que cubrían mis brazos. No podía saber si habían cambiado algo. Ferdinand también me miró y asintió. Efectivamente. Tu maná no se ha disuelto del todo, pero deberías estar mucho más sana que antes. Bueno, supongo que eso es suficiente para mí. Ciertamente es mejor que morir. Decidiendo considerar esto como un significativo paso adelante, estiré el cuello y miré a mi alrededor. Había una caja de madera justo al lado de la de marfil en la que estaba, y pude ver 5 libros apilados sobre ella. Estaban encuadernados de la misma manera que los libros del taller Rosemain, pero no reconocí ninguno de ellos. Ferdinand, ¿qué son estos? Son libros que ha traído uno de tus asistentes. Creo que se llamaba Gil. Dijo que podrías despertarte antes con los libros apilados a tu lado, y por eso con cada nuevo que publicaban, traían un ejemplar aquí. En un giro sorprendente, parecía que Gil había apilado todos los libros recién impresos para mí. Yupi. Libros nuevos. Extendí la mano con entusiasmo para coger uno, pero entonces me di cuenta de que mi mano seguía empapada de jurebe. Ferdinand me miró como si fuera una idiota. Los arruinarás si los tocas con esas manos. Me imaginé. Pedí que te prepararan un baño, ya que noté que estabas a punto de despertar. Debería estar listo pronto. Está bien. Espera. Aguanta un momento. Había dormido lo suficiente como para que se imprimieran 5 libros nuevos. Solo ese pensamiento me llevó un momento para procesarlo por completo. Ferdinand. ¿Cuánto tiempo estuve dormida? Aproximadamente 2 años. Mis ojos se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Perdón? Un nuevo récord, creo. Pero, en cualquier caso, me alegro de que hayas despertado a tiempo para asistir a la Academia Real. Espera. ¿Cuántos años tengo ahora? Este es el otoño de tu 10º año. El Festival de la Cosecha acaba de terminar. En invierno, te inscribirás en la Academia Real, explicó Ferdinand. Inmediatamente me entró el pánico. Había entrado en el jurebe durante el invierno de mi 8º año, pero ahora era el otoño de mi 10º. Parecía que me había saltado mi 9º año por completo. De ninguna manera. ¿A dónde se fue mi 9º año? No, grité en silencio, acunando mi cabeza. Pero Ferdinand se limitó a encogerse de hombros. Experimentaste tu 7º año 2 veces, así que esto simplemente iguala las cosas, ¿verdad? Repetir mi 7º año había sido ciertamente inesperado, pero saltarse un año entero era algo que esperaba aún menos. Esto ciertamente no iguala las cosas. Me quejé. Además, dices que ya tengo 10 años, pero no siento que haya cambiado en absoluto. Mis manos, por ejemplo, no parecían más grandes. Era difícil creer que habían pasado 2 años cuando todavía era así de pequeña. Tus funciones corporales apenas funcionan mientras estás en el jurebe, ya que toda tu energía se dirige a disolver el maná. Es similar a estar medio muerto, así que por desgracia, no creces mientras estás bajo sus efectos, explicó Ferdinand, evitando el contacto visual conmigo. ¿Qué? Pero si dijiste que estaría sana. Ferdinand, mentiroso. Estaba un poco más sana que antes, claro,
pero esto era a costa de perder todo mi 9º año y tener que asistir a la Academia Real sin haber crecido del todo. Capítulo extra. Desde hacía varios días, Rosamund abría sus ojos desenfocados mientras se sumergía en el jurebe y miraba a su alrededor sin rumbo antes de volver a cerrarlos. Ferdinand, que la había observado atentamente, sabía que eso significaba que pronto se despertaría, pero su cuerpo aún no había salido del líquido. Seguía sumergido. Incluso durante el festival de la cosecha, Ferdinand corría al templo casi todas las noches para ver cómo estaba, pero el progreso era frustrantemente lento. Tardó una eternidad, pero finalmente, sus ojos empezaron a enfocar. Y después de parpadear rápidamente unas cuantas veces, se levantó de la jurebe como si dijera que era imposible cualquier otra curación. Ferdinand suspiró aliviado, metiendo las manos para ayudar a Rosamund a sentarse y dándole palmaditas en la espalda para ayudarla a respirar. Ella pareció sentirse mucho mejor al escupir la jurebe que tenía atascada en los pulmones, y aunque pasó un rato tosiendo, su respiración pronto volvió a sonar normal. «Eso duele, Ferdinand». Rosamund lo miró con una mirada furiosa y se quejó, pero Ferdinand no tenía ni idea de lo que había hecho para merecer eso. No sabía nada de las luchas por las que había pasado, y el hecho de que no hiciera más que refunfuñar al despertar era seguramente una señal de que carecía de cualquier tipo de gratitud. «Dime cuando hayas terminado de bañarte. Tenemos mucho que discutir sobre lo que ha pasado mientras dormías. Si tienes alguna pregunta, guárdala para entonces». Ferdinand confió a Rosamund a sus asistentes, y luego regresó a sus aposentos, donde sus propios asistentes le esperaban con sonrisas. «¿La sumo obispa ha despertado, entonces?» «Me imagino que esa es la huella de su mano», dijo uno de ellos, señalando una marca húmeda en la túnica de Ferdinand donde Rosamund lo había agarrado. Sin embargo, sus ropas estaban mojadas en general, debido a que había metido las manos en el jurebe para ayudar a Rosamund a sentarse y luego la había sacado. «Voy a organizar un cambio de ropa», continuó el asistente. «Efectivamente. Esta noticia es un gran alivio para todos nosotros. Estábamos preocupados por saber cuándo despertaría finalmente la sumo obispa», dijo el sacerdote con una sonrisa mientras volvía con la muda de ropa. Una charla de este tipo era rara para los asistentes de Ferdinand, realmente todos habían estado esperando que Rosamund se despertara. «Porque ahora que Rosamund está despierta, ya no nos molestarán esos mensajes», pensó Ferdinand con un suspiro, volviéndose a mirar a la esquina de su escritorio donde se había apilado un montón de piedras feas amarillas. Eran en su mayoría ordonances de Bonifatius, que contenían mensajes en los que gritaba diciendo: «¿Cuándo se despertará Rosamund?». Habían llegado con demasiada frecuencia a lo largo del último medio año, hasta el punto de que todas las personas de la cámara del sumo sacerdote estaban muy cansadas de ellas. Por Dios. Ya estaba frustrado por el tiempo que tardaba el maná de Rosamund en disolverse. ¿Cuántas veces tenía que abstenerme de ladrar que era yo quien quería saber cuándo se iba a despertar más que nadie? «Sumo sacerdote, ahora que la sumo obispa finalmente ha despertado, puedes pasar el día descansando». «No, todavía no. Una vez que Rosamund se haya aseado, visitaré sus aposentos para explicarle lo sucedido en los últimos 2 años. Deja entrar a sus asistentes, si llega alguno». «Entendido». Ferdinand terminó de cambiarse y se dirigió a su escritorio, donde golpeó una a una las piedras feas amarillas con su estapé y vertió maná en ellas. Transformó las 20 en ordonances a la vez, llenando las habitaciones de pájaros de marfil en un instante. Luego se enfrentó a ellos y habló. «Rosamund ha despertado. Si goza de buena salud, la traeré al castillo a la tercera campana dentro de 3 días. No vengan al templo, ya que aún se está recuperando de su sueño». Con esto, Ferdinand balanceó su estapé, y todos los ordonances volaron a la vez. Por cierto, más de la mitad de los 20 ordonances eran respuestas a mensajes de Bonifatius, y como cada uno repetía su mensaje 3 veces, pronto escucharía la noticia entre 30 y 40 veces. Solo la idea le producía a Ferdinand una pequeña satisfacción. Era su pequeña venganza por haberse visto obligado a escuchar a Bonifatius ladrar sobre Rosamund casi todos los días desde hacía meses. Sin embargo, la satisfacción de Ferdinand duró poco. Mientras empezaba a organizar una guía de estudio que cubriera lo que Rosamund debía memorizar antes de partir hacia la Academia Real,
un ordonance regresó con un mensaje excesivamente alegre. ¡Hurra! Rosemain ha despertado. Los gritos resonaron por el templo 3 veces mientras Ferdinand no podía hacer otra cosa que escuchar y frotarse las sienes. Resultó que Bonifatius era un dolor de cabeza incluso cuando Rosemain estaba despierta. Ferdinand no quería seguir lidiando con él, así que cuando el ordonance volvió a convertirse en una piedra fea y amarilla, simplemente lo dejó allí y continuó con su trabajo. ¿Realmente las cosas irán bien? Aunque Ferdinand se sintió muy aliviado de que Rosemain hubiera despertado por fin, también sintió cierta inquietud. No había crecido en absoluto, es decir, su aspecto era exactamente el mismo que hace 2 años, aunque era de esperar, dado que había estado empapada de jurebe todo el tiempo. Su comprensión del mundo y sus recuerdos también eran exactamente los mismos que antes de su largo sueño. Ferdinand recordó lo que había sucedido cuando sacó a Rosemain de la jurebe y se la entregó a Fran. Todos sus asistentes se habían apresurado a verla después de tanto tiempo, pero sus ojos se habían limitado a abrirse de par en par al ver lo mucho que habían crecido todos. Fran no había cambiado mucho, ya que había alcanzado la mayoría de edad, pero todos sus aprendices habían alcanzado la mayoría de edad mientras ella dormía. Rosemain había terminado por ponerse rígida y mirar a Ferdinand, agarrando su túnica con una mirada terriblemente ansiosa a pesar de las sonrisas felices de sus asistentes. Ahora tendría que adaptarse a cómo había progresado el mundo sin ella, y eso no sería una tarea fácil. Dicho esto, me alegro de que se haya despertado antes de que empiece la socialización de invierno. Ferdinand había estado agonizando sobre si ella se despertaría a tiempo para asistir a la Academia Real a la edad adecuada, pero parecía que las cosas sí iban a salir como él esperaba. Habría sido posible retrasar su inscripción 1 año, pero tal cosa se consideraba una mancha negra en la sociedad noble, lo que habría provocado una presión indebida y posibles rumores. Eso habría sido terrible, dado que Rosemain ya tiene muchas debilidades que corren el riesgo de ser difundidas por otros ducados en forma de rumores. Mientras Ferdinand organizaba lo que Rosemain debía aprender para entrar en la Academia Real, un asistente le llamó. Sumo sacerdote, parece que la sumo obispa está lista. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.